Evangelio de hoy. Domingo 7 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 14, versículo 25 al 33. En aquel tiempo, grandes multitudes acompañaban a Jesús. Y él se volvió y les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quien no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que, después de haber puesto los cimientos, y no poder acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. Oh, ¿qué rey, al salir a guerrear contra otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Si no puede, mientras el otro aún está lejos, envía una embajada a pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El seguimiento que atraviesa el corazón. El pasaje describe a Jesús caminando mientras grandes multitudes lo acompañan. La escena tiene algo de entusiasmo colectivo. Pero Jesús no se deja seducir por el número. Se detiene. Gira y habla con una claridad que corta el aire. Seguirlo no es un paseo. Es una decisión que atraviesa el corazón. Reordena los afectos. Toca los bienes. Afecta el proyecto de vida. Introduce una cruz y reclama una libertad radical. No invita a un club de admiradores, sino a un discipulado que transforme la existencia desde su fundamento. Esta palabra, breve y contundente, es como una puerta estrecha. No se puede cruzar con mochilas de apegos. Es una invitación a descubrir qué es lo que realmente sostiene nuestra vida. Y en qué orillas todavía buscamos seguridad. Contexto existencial, multitudes que buscan, decisiones que definen. Las multitudes siguen a Jesús por diferentes motivos. Curiosidad, esperanza, necesidad. Expectativas de cambio. En ese contexto, Él no ofrece rebajas. No promete atajos. Al contrario, plantea el costo de la misión con realismo espiritual. Este realismo no es dureza fría. Es amor que no engaña. La fe no se sostiene con entusiasmos pasajeros. Se sostiene con decisiones que, a la larga, generan raíces. El maestro parece decir: antes de entrar, mira el terreno. Antes de responder, escucha por dentro. Antes de prometer, mide el amor. La vida espiritual necesita ese momento de verdad donde uno se pregunta si busca a Jesús por lo que le da o por lo que Él es. Esa pregunta no se responde con palabras. Se responde con el modo de vivir. El orden de los amores, libertad afectiva para amar mejor. La frase sobre dejar atrás. Los afectos más íntimos no es una invitación a despreciar a las personas, sino a poner a Dios en el centro para que todos los amores encuentren su justo lugar. Se trata de una libertad afectiva.
que no disminuye el amor humano, sino que lo purifica. Cuando el amor a Dios ocupa el primer sitio, los vínculos familiares se libran de la posesividad, el miedo y la manipulación. Amar desde Dios es amar, sin convertir al otro en un ídolo ni en una muleta. Es amar en clave de don y responsabilidad, no de control. Esta palabra hiere nuestras zonas más sensibles, porque ahí solemos buscar seguridades. En la familia, en la reputación, en la pertenencia. El Evangelio propone descentrarnos para amar mejor, sin ataduras que asfixian, y sin afectos que compitan con la llamada. La cruz como forma de vida, no un accidente, sino una elección. Asumir la cruz no es un romanticismo del dolor ni una invitación a la resignación fatalista. Es reconocer que el amor verdadero pasa por decisiones costosas, por renuncias, por la paciencia de lo cotidiano, por la fidelidad cuando no hay aplausos. La cruz es la forma del amor de Jesús. Disponibilidad para el bien incluso cuando duele. Coherencia cuando conviene retroceder. Mansedumbre cuando la violencia grita. Esperanza cuando el fracaso parece imponer su lógica. Cargar la propia cruz equivaldría hoy a vivir la vocación concreta con hondura. El cansancio que no nos vence. La honestidad que no se vende. La ternura que no se rinde. La perseverancia que no se desinfla. Nadie carga la cruz por gusto. Se la asume porque hay un amor mayor en juego. La parábola de la torre, discernir, planificar, perseverar. El ejemplo del constructor que calcula antes de levantar una torre es una escuela de sabiduría práctica. La vida espiritual no ignora la razón. La incorpora. Construir implica preguntarse por los cimientos. Evaluar recursos, ordenar tiempos. Prever dificultades. En la fe, improvisar sin discernir suele terminar en obras a medio hacer. Entusiasmos que no maduran. Proyectos que no resisten el invierno, promesas que se apagan. El realismo del Evangelio enseña a unir fervor y método. Deseo y disciplina. Inspiración y estructura. Una torre se alza piedra a piedra. La santidad se teje gesto a gesto. Calcular no es desconfiar de Dios. Es cooperar con Él con inteligencia y constancia. La parábola del rey, reconocer límites y elegir caminos de paz. El relato del rey que, ante la desventaja, busca condiciones de paz. Enseña la humildad de conocer el propio límite. No todo se resuelve con empuje. Hay combates que no son nuestros. Batallas que no conviene dar. Frentes que es mejor cerrar con acuerdos de verdad. En la vida interior. Esta sabiduría se traduce en reconocer vulnerabilidades. Pedir ayuda. Ordenar prioridades. Desistir de peleas que consumen el alma. A veces la paz exige renuncias y, paradójicamente, esa renuncia es la victoria. Quien se conoce a sí mismo camina más ligero. Porque no gasta energía en guerras estériles. La paz no es evasión. Es el fruto de haber elegido bien las luchas. Y de saber en qué manos descansan las que no podemos pelear. Renunciar a todo, libertad radical frente a los bienes. El cierre del pasaje habla de soltar los bienes. No se trata únicamente de economía, sino de un modo de estar en el mundo.
Renunciar no es demonizar lo material. Es liberarse de la tiranía del tener para poder ser. Los bienes son buenos cuando sirven. Se vuelven dueños cuando nos gobiernan. La libertad evangélica consiste en usar lo que tenemos para amar mejor. No en usar a las personas para tener más. En términos concretos, esta renuncia se traduce en sobriedad, generosidad, transparencia y justicia. La verdadera riqueza de un discípulo no es lo que acumula, sino la capacidad de compartir, de desprenderse sin tristeza, de priorizar vidas sobre cosas. Allí se mide el corazón. ¿En qué gastamos? ¿Qué guardamos y por quién estamos dispuestos a perder? Él sí que madura en el tiempo, de la emoción a la convicción. El camino de seguimiento no se resuelve en un arrebato inicial. La emoción abre puertas, pero la convicción las mantiene abiertas cuando arrecia el viento. El amor a largo plazo necesita hábitos, ritmos, una espiritualidad que sostenga. Oración constante. Revisión de vida, acompañamiento. Vida sacramental. Servicio concreto, descanso adecuado. Lecturas que nutren. Comunidad que corrige y sostiene. He aquí los ladrillos de la torre. Cuando la tempestad golpea, la casa se mantiene si fue cavada sobre roca. La roca no es una sensación. Es una relación viva con aquel que sostiene. Un estilo de vida probado. Una confianza ejercitada. Discernir motivaciones. ¿Qué busco cuando busco a Jesús? Este pasaje es un espejo que nos obliga a preguntarnos por las motivaciones. ¿Busco a Jesús por seguridad emocional, prestigio religioso, identidad grupal? ¿O por él mismo? ¿Me mueve el miedo o la libertad? ¿Estoy dispuesto a reordenar prioridades cuando el Evangelio contradice mis comodidades? Discernir motivaciones no es un ejercicio de autoacusación, sino de honestidad amorosa. Quien nombra sus búsquedas puede purificarlas. Quien reconoce sus miedos puede entregarlos. Quien detecta sus apegos puede trabajarlos. Jesús no quiere seguidores perfectos. Quiere discípulos verdaderos. Personas que le permitan a la gracia entrar donde todavía reina la reserva y el cálculo. El discipulado como arte de integrar. El texto no propone fragmentar la vida, sino integrarla. No invita a huir del mundo, sino a estar en él con corazón libre. No desprecia los vínculos. Los sana. No niega los bienes. Los ordena. No elimina el deseo, lo educa. El discipulado es un arte de integración donde lo humano no compite con lo divino, sino que se deja inspirar por él. Un corazón integrado sabe amar a los suyos sin absolutizarlos. Trabajar sin idolatrar el éxito. Servir sin buscar aplausos. Descansar sin culpas. Sufrir sin desesperar. La cruz, entonces, no es un añadido sombrío, sino el molde en el que la vida aprende a darse con plenitud. Comunidad, nadie sigue solo. Aunque Jesús habla a cada corazón, la respuesta se sostiene en comunidad. La torre se levanta con manos diversas. La paz se pacta con interlocutores reales. La cruz se aligera compartida. La comunidad corrige autoengaños. Alienta cuando faltan fuerzas. Celebra los pasos del proceso. Y pone nombre a las incoherencias con caridad.
Un grupo de discípulos que se aman y se sirven es un signo visible de que la renuncia vale la pena. En esa trama de relaciones reconciliadas, los bienes circulan, las heridas se curan, las vocaciones florecen. La radicalidad evangélica no es aislamiento elitista. Es comunión que contagia vida. Psique, cuerpo y espíritu, una renuncia integral. El costo del discipulado se paga con toda la persona. La mente suelta argumentos que justifican lo que no edifica. El corazón suelta autoimágenes que piden aplauso. El cuerpo aprende ritmos que honran el descanso y el servicio. El espíritu se abre a la obediencia que discierne. Renunciar no es mutilarse. Es ordenar. Cuando el deseo encuentra su cauce, crece. Cuando la mente cede su soberbia, aprende. Cuando el cuerpo integra su límite, descansa y sirve mejor. El resultado no es estrechez. Es amplitud. Una vida más liviana porque ha soltado lastres. Más significativa porque se orienta. Más fecunda porque se entrega. Cruz y alegría, la paradoja que transforma. Siempre que se habla de cruz, asoma la sospecha de tristeza. Sin embargo, la alegría cristiana nace precisamente de esa entrega que descansa en manos de otro. La felicidad no es tenerlo todo bajo control. Es haberse sostenido mientras uno da lo que puede y lo que es. La cruz no roba gozo. Roba ilusiones falsas. Al despejar el corazón de apegos, deja espacio para una alegría más honda. Menos volátil. Más resistente. Quien ha dejado cosas por Cristo descubre un 100 por 1 que no se puede calcular antes de empezar la obra. Amistades verdaderas. Paz interior, sentido de misión. Libertad para amar sin negociar el alma. Formación del corazón, hábitos que hacen posible lo imposible. La radicalidad evangélica se vuelve posible con hábitos sencillos y perseverantes. Silencio para escuchar, palabra para orientar. Mesa compartida para aprender a dar. Trabajo bien hecho para honrar la verdad. Descanso real para cuidar el templo interior. Amistad espiritual para sostenerse. Obras de misericordia para que la fe tenga manos. Estos hábitos, discretos y constantes, preparan el alma para renuncias mayores cuando lleguen. La torre no se inicia en el piso 10. Se inicia en el primer ladrillo bien puesto. Y la paz del rey no se firma en la batalla decisiva. Se cultiva en decisiones pequeñas que entrenan la libertad. La belleza de una vida sobria y disponible. Hay una estética del discipulado. La belleza de lo simple, lo limpio. Lo sobrio, lo verdadero. Una casa sin excesos. Una agenda con espacio para el otro. Una cuenta bancaria que no se defiende a costa de la conciencia. Una reputación que no sacrifica la verdad. Esta sobriedad no es gris. Es luminosa. Permite disfrutar lo que hay. Agradecer lo que llega. Soltar lo que no conviene. Compartir lo que hace falta. En una cultura de acumulación y ruido, esta belleza evangeliza sin palabras. Es la torre que, sin alardes, se yergue firme y habitable. Vocaciones concretas, como suena esta palabra en cada estado de vida. En la vida familiar. Esta página pide poner a Dios en el centro para amar a los tuyos sin posesión.
En la vida célibe. Pide dejar que el corazón se ensanche en un amor no exclusivo y fecundo. En la vida consagrada. Pide transparencia y pobreza real que libere de privilegios. En la vida laical. Pide honestidad laboral. Justicia social y generosidad. En el ministerio pastoral. Pide servicio humilde, cercanía real a las heridas. Renuncia a protagonismos. Nadie queda fuera del alcance de esta palabra. A todos nos ajusta el corazón. Para que la forma de Cristo se vaya dibujando en lo concreto. Esperanza, el 100 por 1 que sostiene el camino. Hablar de costos sin hablar de promesas sería mutilar el Evangelio. La renuncia abre espacio para un don mayor. Quien deja ídolos, recibe libertad. Quien suelta bienes, encuentra hermanos. Quien abraza la cruz, conoce una alegría que no depende de circunstancias. La promesa no es un premio de consolación. Es la verdad de una vida reconciliada. Por eso, lejos de asustar, este pasaje alienta. Hay una plenitud disponible para quien se anima a ordenar sus amores. Asumir su cruz. Planificar su torre y pactar la paz que corresponde. La seriedad del discipulado frente a la superficialidad. Jesús no endulza su palabra para retener multitudes. Podría haber mantenido un discurso motivador y blando para no perder seguidores. Pero escoge la ruta de la transparencia y el realismo. Nos advierte que seguirlo implica un precio que no todos están dispuestos a pagar. En un mundo donde muchas veces se buscan religiones de consumo, mensajes ligeros y caminos fáciles, esta enseñanza corta de raíz toda superficialidad. El discipulado no se mide por emociones del momento, sino por la profundidad de las raíces que sostienen la decisión. La seriedad que Jesús exige es una llamada a la madurez espiritual, a la coherencia entre lo que decimos creer y lo que estamos dispuestos a entregar. La libertad interior como base del seguimiento. Lo que Jesús propone no es simplemente dejar cosas externas, sino alcanzar una libertad interior capaz de ordenar toda la vida. El que no renuncia, el que no aprende a soltar, queda esclavo de aquello que lo retiene. Así, el seguimiento se convierte en un camino de liberación profunda. No dependemos de bienes, de afectos desordenados, ni de seguridades aparentes. La verdadera libertad no es hacer lo que uno quiera, sino tener el corazón disponible para responder con generosidad a la llamada de Dios. Sin esa libertad, incluso los mejores proyectos se quedan a medio camino, porque terminan siendo dominados por miedos, apegos y dependencias. La cruz como medida del amor auténtico. Cuando Jesús habla de cargar la cruz, no está pensando en un objeto de culto, sino en la realidad dura y concreta de la vida que implica amar de verdad. Amar siempre tiene un precio, porque significa salir de uno mismo, renunciar al egoísmo, exponerse a la vulnerabilidad y, muchas veces, sufrir incomprensión. La cruz es el precio de un amor que no se rinde ante la dificultad. Por eso, lejos de ser un símbolo de derrota, es un signo de victoria. Porque quien ama hasta el extremo descubre una fuerza que no se agota. La cruz no anula la alegría, la purifica.
No elimina el deseo, lo redime. No apaga la esperanza. La enciende en lo más profundo. El discernimiento como práctica esencial. Las parábolas de la torre y del rey no son ejemplos aislados. Son pedagogía de discernimiento. Jesús enseña que la fe no se vive con improvisaciones superficiales, sino con la lucidez de quien sabe hacia dónde va y que exige el camino. Discernir significa preguntarse por los motivos, por las fuerzas, por las prioridades, y poner todo en relación con la llamada del Señor. Sin discernimiento, corremos el riesgo de iniciar proyectos que nunca terminamos, de comprometernos en causas que no sabemos sostener, de embarcarnos en aventuras que nos superan sin la gracia necesaria. El discernimiento, en cambio, nos da un equilibrio entre audacia y prudencia, entre fe y realismo, entre entusiasmo y constancia. La humildad de reconocer limitaciones. El rey que calcula las fuerzas de su ejército y decide pedir la paz enseña una lección de humildad. No siempre somos capaces de enfrentar todo. Y reconocer nuestras limitaciones no es debilidad, sino sabiduría. La vida cristiana no se construye desde la soberbia de pensar que todo lo podemos, sino desde la humildad de confiar en la gracia de Dios, que suple lo que nos falta. Reconocer límites nos libra de fracasos innecesarios. Nos ayuda a elegir mejor nuestras batallas. Y nos enseña a depender del Señor en todo. La fe madura no es la que presume de fuerzas, sino la que sabe apoyarse en Dios y en la comunidad para caminar con realismo. El desprendimiento como estilo de vida. Jesús insiste en que nadie puede ser su discípulo si no renuncia a todo lo que posee. Este desprendimiento no es una invitación al desprecio de lo material, sino a usar los bienes con libertad. Lo que poseemos puede ser un instrumento de vida, o una cadena que nos atrapa. Cuando aprendemos a renunciar, descubrimos que el corazón se vuelve más ligero, y que lo esencial aparece con claridad. El desprendimiento es la condición para amar con generosidad. Porque quien vive aferrado a sus cosas nunca podrá entregarse del todo. Esta enseñanza sigue siendo actual en un mundo marcado por el consumismo, donde la acumulación se convierte en un falso refugio. El Evangelio nos propone una vida sobria, centrada en lo esencial, abierta al compartir, y sostenida por la confianza en la providencia. La radicalidad de la opción cristiana. Seguir a Jesús no admite medias tintas ni compromisos superficiales. La radicalidad que Él propone no se trata de fanatismo, sino de coherencia. Significa decidir quién ocupa realmente el centro de la vida. ¿Qué guía nuestras acciones? ¿Qué ilumina nuestras decisiones? Muchas veces intentamos conciliar la fe con seguridades que la contradicen. Pero Jesús nos invita a una opción clara y definitiva. Esa radicalidad no destruye la vida, la planifica. Porque solo cuando damos todo el corazón, descubrimos la fuerza transformadora del Evangelio. No se trata de añadir a Jesús a nuestra lista de prioridades, sino de dejar que Él se convierta en la prioridad, que reordena todas las demás. El discipulado como construcción comunitaria. Aunque el texto habla al corazón individual, su sentido pleno se entiende en la vida comunitaria.
La torre no la levanta uno solo. Y la paz no se negocia en soledad. La comunidad cristiana es el espacio donde este seguimiento radical se concreta. Se alimenta y se sostiene. En comunidad aprendemos a compartir bienes. A discernir juntos. A cargar la cruz de manera solidaria. El seguimiento se vuelve fecundo cuando no es un esfuerzo aislado, sino un proyecto compartido. La Iglesia, con todas sus fragilidades, sigue siendo el lugar donde la radicalidad del Evangelio se hace carne en rostros concretos y en historias reales de servicio, misión y entrega. La alegría escondida en la renuncia. El costo del discipulado puede sonar duro, pero en realidad es fuente de una alegría más honda y estable. Quien renuncia a seguridades falsas descubre la libertad de vivir con ligereza. Quien asume la cruz encuentra un amor que da sentido incluso al dolor. Quien se desprende de los bienes descubre la riqueza de la fraternidad y de la providencia. Esta alegría no es superficial ni pasajera. Es fruto de haber puesto la vida en manos de Dios. Por eso, lejos de apagar la esperanza, el Evangelio de la renuncia enciende la certeza de que el 100 por 1 es real. Una vida plena, fecunda y en paz. La radicalidad de la opción cristiana. Seguir a Jesús no admite medias tintas ni compromisos superficiales. La radicalidad que Él propone no se trata de fanatismo, sino de coherencia. Significa decidir quién ocupa realmente el centro de la vida. ¿Qué guía nuestras acciones? ¿Qué ilumina nuestras decisiones? Muchas veces intentamos conciliar la fe con seguridades que la contradicen. Pero Jesús nos invita a una opción clara y definitiva. Esa radicalidad no destruye la vida. La planifica. Porque solo cuando damos todo el corazón, descubrimos la fuerza transformadora del Evangelio. No se trata de añadir a Jesús a nuestra lista de prioridades, sino de dejar que Él se convierta en la prioridad que reordena todas las demás. El discipulado como construcción comunitaria. Aunque el texto habla al corazón individual, su sentido pleno se entiende en la vida comunitaria. La torre no la levanta uno solo. Y la paz no se negocia en soledad. La comunidad cristiana es el espacio donde este seguimiento radical se concreta. Se alimenta y se sostiene. En comunidad aprendemos a compartir bienes. A discernir juntos. A cargar la cruz de manera solidaria. El seguimiento se vuelve fecundo cuando no es un esfuerzo aislado, sino un proyecto compartido. La Iglesia, con todas sus fragilidades, sigue siendo el lugar donde la radicalidad del Evangelio se hace carne en rostros concretos y en historias reales de servicio, misión y entrega. La alegría escondida en la renuncia. El costo del discipulado puede sonar duro, pero en realidad es fuente de una alegría más honda y estable. Quien renuncia a seguridades falsas descubre la libertad de vivir con ligereza. Quien asume la cruz encuentra un amor que da sentido incluso al dolor. Quien se desprende de los bienes descubre la riqueza de la fraternidad y de la providencia. Esta alegría no es superficial ni pasajera. Es fruto de haber puesto la vida en manos de Dios. Por eso, lejos de apagar la esperanza, el Evangelio de la renuncia enciende la certeza de que el 100 por 1 es real. Una vida plena,
fecunda y en paz. El costo de seguir a Jesús en la vida cotidiana. Muchas veces pensamos en el discipulado como una experiencia extraordinaria, como si se tratara de momentos excepcionales, donde uno tiene que decidir entre todo o nada. Pero la verdad es que el costo de seguir a Jesús se manifiesta en lo ordinario de la vida diaria. Seguirlo significa aprender a renunciar en los pequeños gestos, en los tiempos compartidos, en la paciencia con los demás, en las elecciones éticas que parecen insignificantes, pero que van moldeando nuestro corazón. Si reducimos la radicalidad del Evangelio solo a grandes renuncias, podemos terminar evadiendo la exigencia real, que nos pide fidelidad en lo sencillo. El verdadero discípulo no es quien hace un gran sacrificio en un momento de emoción, sino quien persevera en la coherencia cotidiana, quien sabe cargar su cruz en lo pequeño y lo grande, quien elige a Cristo como centro incluso cuando nadie lo ve. El contraste entre la multitud y el discípulo. El pasaje comienza con una multitud que sigue a Jesús. Y es allí donde él lanza la advertencia del costo del discipulado. Esa diferencia entre la masa, que camina por entusiasmo, y el discípulo que decide con conciencia, es fundamental para entender la enseñanza. Las multitudes son volubles. Se dejan llevar por emociones. Buscan milagros o consuelos momentáneos. Pero el discípulo verdadero no se deja arrastrar por la euforia colectiva, sino que ha hecho una opción profunda y personal. Jesús no quiere una fe superficial basada en emociones pasajeras. Quiere seguidores que se mantengan incluso cuando no haya milagros visibles. Incluso cuando todo parezca oscuro. Esta distinción es también un examen para nosotros. ¿Seguimos a Jesús por lo que nos da o por lo que Él es? ¿Lo buscamos porque llena un vacío inmediato o porque hemos descubierto que solo en Él se encuentra la vida verdadera? El peligro de un discipulado incompleto. Cuando Jesús habla de la torre que queda sin terminar o de la guerra perdida por falta de cálculo, está señalando el riesgo de iniciar un camino de fe con entusiasmo pero sin profundidad. Un discipulado incompleto no solo afecta a quien lo vive, sino que puede escandalizar a los demás, porque transmite la imagen de una fe inconsistente, incapaz de sostenerse en la prueba. Muchas veces vemos personas que se acercan a la fe con un entusiasmo inicial que pronto se enfría porque no hay raíces, porque no hubo una decisión seria, porque no se calculó el verdadero precio de amar. El Evangelio nos invita a revisar si nuestro seguimiento tiene fundamentos sólidos. Si estamos edificando con ladrillos de fidelidad, de paciencia y de confianza. O si solo levantamos estructuras frágiles que el tiempo y la dificultad derrumbarán. La prioridad de Cristo sobre los afectos humanos. Una de las frases más desafiantes de este pasaje es la que coloca a Jesús por encima de los lazos familiares más íntimos. Esto no es un rechazo al amor humano, sino una purificación de ese amor. Cuando el amor a Cristo ocupa el centro, todos los demás amores encuentran su lugar y su verdadera grandeza. Un afecto desordenado, que se vuelve posesivo o absoluto, termina esclavizando. Pero un amor ordenado desde Cristo se transforma en fuente de libertad y fecundidad.
Por eso Jesús no anula los vínculos familiares. Los eleva, los redime. Los hace más auténticos. El discípulo que elige a Cristo. Por encima de todo no deja de amar a los suyos. Al contrario, los ama con un amor más limpio, más generoso, más fiel. La fe como acto de confianza radical. Seguir a Jesús hasta el final implica un acto de confianza radical en su palabra y en su promesa. Cuando nos pide dejar todo, nos invita a poner nuestra seguridad en Él. No en las cosas que poseemos. No en los planes que controlamos. No en las fuerzas que creemos tener. Esta confianza radical es la esencia de la fe. Creer que su amor es más firme que nuestras seguridades. Que su gracia es más fuerte que nuestras debilidades. Que su promesa es más sólida que las incertidumbres de la vida. El discípulo aprende a caminar sin apoyarse en muletas humanas. Aprende a soltar para poder recibir. Aprende a confiar aunque no vea todo el camino claro. Esta fe radical no se construye de un día para otro. Se cultiva paso a paso. En cada acto de entrega. En cada elección que pone a Cristo en el centro. El seguimiento como camino de libertad. El desprendimiento que Jesús pide no es una carga que destruye. Es un camino de libertad. Muchos creen que renunciar es perder. Pero en realidad es ganar espacio para lo que verdaderamente importa. El corazón apegado a las cosas, a las personas o a las propias ideas se encierra en sí mismo. Mientras que el corazón libre se abre a la novedad de Dios. Y a la sorpresa de su gracia. El seguimiento. Lejos de ser un camino de privaciones tristes. Es una experiencia de liberación gozosa. Porque nos enseña a vivir ligeros de equipaje. Con el alma disponible. Con la mente abierta a lo que el Señor quiera hacer en nosotros. Solo quien se desprende puede experimentar la verdadera paz de saberse sostenido por Dios. El amor exigente que transforma la vida. El discipulado no se puede reducir a un sentimiento de simpatía hacia Jesús o a una admiración superficial por su persona. Es un amor exigente que transforma toda la vida. Este amor exige porque es auténtico. Porque busca lo mejor para nosotros. Porque no se contenta con la mediocridad. Un amor que no exige. Que no llama a dar más. Es un amor superficial. Jesús nos ama con un amor que nos desafía. Que nos impulsa. Que nos llama a salir de la comodidad. Por eso, seguirlo implica dejarse moldear por un amor. Que no se conforma con lo mínimo. Que quiere llevarnos a la plenitud. La cruz que cargamos no es un obstáculo a la felicidad. Es la medida de un amor que nos hace verdaderamente humanos. La esperanza que sostiene al discípulo. A primera vista, este evangelio puede parecer duro. Porque insiste en la renuncia. En la cruz, en el costo. Pero todo este lenguaje está sostenido por una promesa de esperanza. El que se decide por Jesús nunca pierde. Aunque parezca que renuncia a todo. Lo que parece pérdida se convierte en ganancia. Lo que parece vacío se convierte en plenitud. Lo que parece derrota se convierte en victoria. Esta esperanza no es ingenua. Está fundamentada en la certeza de que Dios nunca abandona. De que su gracia sostiene. De que su amor colma más allá de lo que podemos imaginar. El discípulo camina con esperanza porque sabe que la renuncia abre la puerta a una vida más grande.
Porque confía en que la cruz no tiene la última palabra. El testimonio como fruto del discipulado. El verdadero seguimiento se traduce en testimonio. En una vida que habla por sí sola. La radicalidad del discípulo no es un peso que se lleva en secreto. Es una luz que ilumina a otros. Una coherencia que atrae. Una fidelidad que inspira. El mundo necesita ver cristianos que han tomado en serio el Evangelio. Que no lo reducen a palabras bonitas. Que lo viven con integridad y alegría. Este testimonio no es perfecto ni sin errores. Pero sí es auténtico. Sincero. Perseverante. El discípulo que vive con radicalidad se convierte en signo de esperanza para los demás. En testimonio de que vale la pena seguir a Jesús. De que su palabra es verdad. De que su camino conduce a la vida. La invitación final, elegir con decisión. El Evangelio nos coloca frente a una decisión clara. O aceptamos el costo de seguir a Jesús. O nos quedamos en la superficialidad de la multitud. No hay camino intermedio. Esta decisión no se toma solo una vez, sino que se renueva cada día. En cada gesto. En cada renuncia, en cada acto de amor. Jesús nos invita a seguirlo con todo el corazón. Sin reservas. Sin excusas. Sin medias tintas. Es una invitación exigente, pero al mismo tiempo profundamente liberadora. Porque nos lleva a la plenitud del amor. El que decide por Cristo descubre que, aunque el camino sea estrecho, conduce a la vida. Que aunque haya cruz, hay resurrección. Que aunque haya renuncia, hay una alegría que nada ni nadie puede quitar. La diferencia entre creer y ser discípulo. Muchas personas creen en Dios. Sienten simpatía por Jesús. Incluso rezan y buscan su ayuda en momentos de necesidad. Pero la diferencia entre simplemente creer y ser discípulo está en la entrega total. Creer puede quedarse en un acto intelectual o emocional. Algo que no compromete la vida entera. Mientras que ser discípulo es dejar que esa fe se encarne en cada aspecto de la existencia. Jesús no está buscando admiradores, sino seguidores decididos que vivan su mensaje. El discipulado no es un título. Es una forma de vida que transforma prioridades, relaciones y proyectos. El verdadero discípulo se mide en su disponibilidad para cargar la cruz, para renunciar a lo que lo ata, y para poner a Cristo en el centro. La renuncia como condición de fecundidad. El llamado a renunciar a todo no es un capricho divino ni un mandato de austeridad sin sentido. Es la condición para que la vida sea fecunda. Un corazón lleno de apegos no puede recibir plenamente la gracia, porque siempre queda dividido. La renuncia no es esterilidad. Es apertura, no es vacío. Es espacio para que Dios actúe. El discípulo que suelta lo que lo esclaviza se convierte en tierra fértil donde la semilla del Evangelio da fruto abundante. Así, la renuncia no empobrece. Enriquece, no apaga la vida. La enciende, no limita, expande. Todo lo que se entrega por Cristo se transforma en bendición multiplicada. Porque Él nunca se deja ganar en generosidad. La cruz como elección consciente. Jesús no habla de la cruz como una fatalidad inevitable, sino como una elección consciente.
Cargar la cruz significa aceptar libremente un camino de amor, que sabe que traerá sacrificios. No se trata de sufrir por sufrir, sino de asumir con valentía las consecuencias de amar hasta el extremo. La cruz que cada discípulo carga es distinta, pero todas tienen en común la invitación a salir de uno mismo, a dejar de vivir centrados en el ego, a entregar la vida en favor de otros. La grandeza de esta elección está en que no es impuesta desde fuera. Es fruto de una decisión interior que nace del amor. Quien ama de verdad está dispuesto a sufrir por ese amor. Y en ese sufrimiento descubre una plenitud que no se encuentra en ningún otro lugar. La fidelidad más allá de la emoción. En este pasaje, Jesús nos protege de caer en un discipulado emotivo, que se entusiasma con las multitudes pero se apaga cuando llega la dificultad. La fidelidad que Él pide va más allá de las emociones pasajeras, y se sostiene en decisiones firmes. El discípulo fiel no depende de si siente o no ganas, de si todo va bien o de si recibe consuelos. Su fidelidad está enraizada en la convicción de que Jesús es el Señor. Y eso basta para sostener la vida. Esta fidelidad es la que construye comunidades sólidas, matrimonios firmes, vocaciones auténticas. No se trata de nunca fallar, sino de volver siempre a elegir a Cristo, incluso después de las caídas. La humildad en el camino del discípulo. Seguir a Jesús con radicalidad no significa creerse superior a los demás. Al contrario, significa caminar en humildad. La renuncia y la cruz nos recuerdan constantemente nuestra fragilidad. Y esa experiencia nos hace más compasivos con los demás. El discípulo no se enorgullece de lo que ha dejado, porque sabe que todo lo ha recibido por gracia. La humildad es la virtud que permite que el seguimiento no se convierta en soberbia espiritual, sino en servicio verdadero. El discípulo humilde reconoce que aún le falta, que sigue aprendiendo, que cada día necesita la misericordia del Señor. Esa humildad es la que hace creíble su testimonio, porque muestra que no sigue a Jesús por sus méritos, sino por amor y por gracia. El peligro de la superficialidad. Muchos lo seguían movidos por curiosidad o entusiasmo. Pero Jesús no buscaba multitudes fáciles de convencer, sino discípulos auténticos que lo siguieran en la verdad. Y aquí se revela un peligro de la vida cristiana. Quedarse en la superficie. En un seguimiento que busca solo beneficios personales o emociones pasajeras. Pues este tipo de fe no resiste la prueba del tiempo ni la dureza de la cruz. En cambio, el Señor exige profundidad y madurez. Porque la verdadera fe es capaz de perseverar incluso en medio de la contradicción y el dolor. El llamado a una decisión definitiva. El pasaje de Lucas nos pone frente a la necesidad de decidir sin ambigüedades. Porque no se puede estar al mismo tiempo con Cristo y con el mundo cuando este último se opone a su mensaje. Y seguir a Jesús no es un asunto secundario ni un añadido en la vida, sino una elección que afecta todo lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos. Y quien decide seguirlo debe hacerlo con la conciencia de que no hay marcha atrás. Porque la vida cristiana no admite medias fidelidades ni compromisos parciales.
La cruz como identidad del discípulo. La cruz, que en tiempos de Jesús era símbolo de humillación y muerte, se convierte en la marca distintiva del discípulo. Pues cargar la cruz significa vivir en obediencia al Padre. Soportar persecuciones, injusticias y dificultades por amor al Evangelio. Y también implica morir al egoísmo, al orgullo y a la autosuficiencia para dejar que Cristo viva en nosotros. De modo que el discípulo no se gloríe en sus fuerzas, sino en la gracia que le permite llevar su cruz cada día y mantenerse fiel en el seguimiento de su Señor. El contraste entre multitudes y discípulos. El texto comienza diciendo que grandes multitudes seguían a Jesús. Sin embargo, el maestro no se deja impresionar por los números ni busca el aplauso de la mayoría. Pues él sabe que lo esencial no está en la cantidad de seguidores, sino en la calidad del discipulado. Y es por eso que habla con tanta radicalidad. Porque prefiere pocos que lo sigan con sinceridad, antes que muchos que lo sigan con superficialidad. Y aquí se revela también una enseñanza para la Iglesia. No basta con llenar templos. Lo que Cristo desea es formar corazones decididos y fieles. El horizonte de la eternidad. Todo este discurso de Jesús tiene sentido cuando se contempla a la luz de la eternidad. Porque renunciar, cargar la cruz y anteponerlo a todo no son pérdidas definitivas, sino semillas de vida eterna. Y quien entrega todo por Cristo, recibe mucho más en plenitud. Ya que la vida verdadera no se mide en bienes acumulados ni en prestigio humano, sino en la comunión con Dios, que permanece para siempre. Y es en esa promesa donde encuentra fuerza el discípulo para no temer al sacrificio, sabiendo que lo que se pierde aquí se transforma en gloria en el reino de los cielos. El costo real de la fidelidad a Cristo. Seguir a Cristo implica un desprendimiento radical que va más allá de lo material y penetra en lo más profundo de nuestras emociones, relaciones y proyectos. Porque la fidelidad al Evangelio no se mide en palabras ni en intenciones superficiales, sino en la capacidad de poner a Jesús en el centro absoluto de nuestra vida, desplazando cualquier otro apego que pueda restar plenitud a su señorío. Y aunque pareciera duro el lenguaje que usa el Señor cuando habla de renunciar incluso a los lazos familiares más cercanos, lo que nos quiere transmitir es que el reino de Dios exige un corazón indiviso que no puede quedar dividido entre intereses temporales y la entrega total a su amor. Pues solo en ese amor encuentra el discípulo la libertad y la plenitud que tanto anhela. La radicalidad de la cruz. Cuando Jesús dice que quien no carga con su cruz y le sigue no puede ser su discípulo, está mostrando que la verdadera fe no se vive desde la comodidad, ni desde la ausencia de dificultades, sino desde la aceptación consciente de que el seguimiento de Cristo está marcado por la incomodidad del sacrificio, la contradicción del mundo y la negación de uno mismo. Porque la cruz no es un adorno ni un símbolo vacío, sino la realidad de una vida entregada que se desgasta por amor, que soporta la incomprensión y que transforma el dolor en fuente de esperanza, convirtiendo lo que parece pérdida en ganancia eterna. La exigencia de decidir con madurez. El Señor pone ejemplos claros cuando habla de un hombre que quiere construir una torre, o de un rey que se dispone a enfrentar una guerra. Y con ello enseña que seguirle no es una decisión,
tomada a la ligera ni un entusiasmo pasajero, sino una opción madura y consciente que debe prever las consecuencias y estar dispuesta a asumirlas con valentía. Porque quien empieza el camino sin calcular lo que conlleva corre el riesgo de desistir en medio del esfuerzo y dejar inconclusa la obra, mostrando así que su fe era solo un impulso y no un compromiso real. Y Jesús no busca seguidores superficiales, sino discípulos dispuestos a darlo todo. La renuncia como camino de libertad. Renunciar a todo lo que se posee para seguir a Cristo no significa necesariamente desprenderse de los bienes materiales. De manera literal en todos los casos, sino aprender a vivir con un corazón libre que no queda atado ni esclavizado por lo que tiene. Porque la verdadera riqueza está en Dios, y no en la acumulación de cosas. Y cuando el discípulo aprende a vivir con esta libertad, descubre que puede usar lo que tiene como medio de servicio y de amor, sin caer en la tentación de absolutizar lo pasajero, ni de edificar su vida sobre cimientos que no permanecen. La seriedad del discipulado. El Evangelio nos recuerda que no basta con admirar a Jesús, ni con acercarse a Él en momentos de necesidad o emoción, sino que hay que dar un paso definitivo que transforme toda la existencia. Porque el discipulado no se negocia ni se acomoda a conveniencias personales. Y el que quiere seguir a Cristo debe estar dispuesto a ir más allá de lo superficial, a confrontar sus propias debilidades y a perseverar incluso cuando todo parece adverso. Ya que el Señor no llama a multitudes entusiastas sino a corazones que quieran ser transformados desde dentro y dar testimonio con coherencia. La paradoja de ganar perdiendo. El seguimiento de Cristo revela una lógica que contradice la manera de pensar del mundo. Porque se gana la vida perdiéndola. Y se encuentra la verdadera felicidad renunciando a seguridades humanas. Y esta paradoja solo se entiende desde la fe. Ya que quien pone a Dios en el centro descubre que todo lo que parecía esencial se relativiza frente al amor de Cristo. Y así la renuncia no se experimenta como privación sino como plenitud. Pues en cada desapego crece una mayor libertad interior y una mayor capacidad de amar con generosidad sin límites. La dimensión comunitaria del seguimiento. Aunque el Evangelio presenta exigencias personales, el discipulado no se vive de manera aislada sino dentro de una comunidad que camina unida. Porque cada renuncia y cada cruz se fortalecen en la comunión fraterna donde se comparte la carga y se anima la perseverancia. Y la Iglesia se convierte así en el espacio donde los discípulos se sostienen mutuamente, alimentan la fe y recuerdan constantemente que no están solos en la lucha, ya que el mismo Señor camina con ellos y hace fecundo su esfuerzo. La sabiduría de discernir prioridades. Jesús enseña que el discípulo debe ser sabio para elegir lo que realmente importa y no perder la vida en lo efímero. Porque la prioridad del reino exige discernir y ordenar todo en función de Dios. Y esa sabiduría consiste en reconocer que incluso lo más valioso a los ojos humanos se convierte en obstáculos y impide seguir a Cristo. De modo que el verdadero discípulo aprende a ordenar su vida desde el amor, colocando cada cosa en su lugar.
y evitando que los bienes, los afectos o los proyectos le roben el horizonte eterno. La perseverancia como signo de autenticidad. El discipulado no se mide en la rapidez del comienzo sino en la fidelidad de la perseverancia. Porque muchos pueden iniciar con entusiasmo, pero pocos permanecen firmes cuando llegan las pruebas. Y por eso Jesús insiste en calcular el costo, para que la fe no se convierta en una moda pasajera, sino en un camino sólido que se sostiene en la oración, en la gracia y en la confianza en Dios. Y la perseverancia se convierte en el signo más claro de que el discípulo ha entendido que su vida no le pertenece, sino que ha sido entregada al Señor, con una decisión irrevocable. La promesa de la plenitud eterna. Aunque el Evangelio exige renuncias y sacrificios, la recompensa que Cristo promete es infinitamente mayor que todo lo que se deja atrás. Porque quien pierde por él gana la vida verdadera que no tiene fin. Y esa plenitud eterna da sentido a cada sacrificio presente, sosteniendo al discípulo en medio de las pruebas y animándole a mirar más allá de lo inmediato, sabiendo que su esfuerzo no es en vano, ya que en Cristo encuentra la victoria definitiva sobre la muerte, la verdadera libertad y la felicidad que el mundo nunca podrá ofrecer. La radicalidad de la llamada de Cristo. Cuando Jesús invita a seguirle, no lo hace con palabras ligeras o con promesas de un camino fácil, sino con la claridad de que su seguimiento exige un desprendimiento total de lo que el mundo considera más valioso. Y es en este sentido que afirma que quien quiera ser su discípulo debe estar dispuesto a dejar padre, madre, hermanos, hijos, e incluso su propia vida. Porque el amor a él debe ser absoluto y superior a cualquier otro afecto humano. No como un rechazo al amor familiar, sino como una colocación de prioridades donde el reino y la entrega a Dios están por encima de todo vínculo terreno. De modo que el corazón del discípulo esté libre y orientado en primer lugar hacia la voluntad divina. La cruz como condición del discipulado. Jesús no esconde la dureza de la misión y por eso dice claramente que quien no cargue con su cruz y le siga, no puede ser su discípulo. Mostrando así que el seguimiento cristiano no es un simple acompañar, sino identificarse con él en su camino de entrega, sacrificio y amor hasta las últimas consecuencias. Donde la cruz simboliza la renuncia a la comodidad, al egoísmo, a la búsqueda de intereses propios y a la huida del dolor. Invitando a asumir las pruebas, persecuciones y renuncias que vendrán por causa de su nombre. Sabiendo que en esa misma cruz se encuentra la verdadera victoria, la sabiduría de contar el costo. El Señor, con ejemplos muy claros, habla del hombre que quiere construir una torre. Y primero calcula si tiene lo suficiente para terminarla. Y del rey que antes de entrar en batalla, considera si puede vencer al enemigo con sus tropas. Para mostrar que el seguimiento de Cristo requiere una decisión consciente, no movida por emociones pasajeras, sino por una elección madura y perseverante, en la que el discípulo entienda que debe estar dispuesto a perderlo todo por él. Porque la fe auténtica no se sostiene con impulsos superficiales, sino con la firmeza de un corazón que sabe a qué se compromete. La renuncia como fundamento del seguimiento.
Jesús concluye con una frase contundente. Nadie que no renuncie a todos sus bienes puede ser su discípulo. Y con esto nos recuerda que la adhesión al Evangelio no puede convivir con un apego excesivo a lo material, ya que los bienes, si no se subordinan a Dios, se convierten en cadenas que esclavizan y cierran el alma a la gracia. Por eso la renuncia no es necesariamente dejar de tener cosas, sino aprender a vivir sin que esas cosas gobiernen el corazón, reconociendo que todo lo poseído debe estar al servicio de Dios y del prójimo, y no de la propia seguridad o vanidad. El contraste entre la multitud y los discípulos. En el relato se nos dice que grandes multitudes acompañaban a Jesús. Pero él se detiene a aclarar lo que significa seguirlo, revelando que no todos los que le siguen son realmente discípulos, porque muchos lo buscan por interés, por curiosidad o por beneficios inmediatos, mientras que el verdadero discípulo es aquel que acepta sus condiciones radicales. Y esto nos invita a examinar nuestra fe, preguntándonos si seguimos a Cristo por conveniencia o porque realmente lo hemos reconocido como Señor. Y hemos decidido ponerlo en el centro de toda nuestra vida.